Gloria a Dios en esta noche. Es el tiempo de glorificar el nombre de nuestro Dios. Es el tiempo en el cual Dios pueda manifestarse. Todos sabemos que estamos, de acuerdo a los noticieros, estamos viviendo tiempos de crisis. Pero también sabemos que se van a venir tiempos mucho más difíciles, muchas crisis mucho más mayores. Pero sin embargo, el pueblo de Dios dará la gloria a Dios, porque sabemos que mientras en el mundo haya escasez, nosotros tenemos en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos glorifican el nombre de nuestro Dios? Pero mi pregunta en esta noche es: ¿estás dispuesto a glorificar el nombre de nuestro Dios en cada área de tu vida? No escuché dos amenes nomás. No escucho. Estoy sordo, hoy estoy sordo. Amados hermanos, tengo una palabra de parte del Señor para ustedes. Para ustedes, pueblo de Dios, acá en la ciudad de Moreno. Para los pobladores de Moreno, para los pobladores de la República Argentina y para todas las naciones del mundo. Es tiempo en el cual los ciclos repetitivos de la historia de la humanidad se ponga fin. Y yo los quiero invitar a ustedes a que puedan buscar en sus Biblias el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Yo sé que cada uno de ustedes tiene su Biblia, porque sé perfectamente bien que son estudiosos de la palabra. Cuando lo encuentre, si usted me quiere acompañar con un amén, con un gloria a Dios, con un aleluya, lo puede hacer. Mientras tanto, yo voy guardando el bosquejo del sermón porque el viento me está jugando en contra, pero creo en el poder del Espíritu Santo y sé que Él se va a hacer cargo del mensaje en esta noche. ¿Puede decir amén conmigo? Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Pero quiero atreverme a que usted se una conmigo y decir, anda y clama a los oídos de la ciudad de Moreno, anda y clama a los oídos de la República Argentina y anda y clama a los oídos del pueblo, de todos los pueblos en el mundo entero, diciendo así, dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová. Santa era la ciudad de Moreno para Jehová. Santa era la República Argentina para Jehová. Santa eran los pueblos del mundo para Jehová. Primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables y mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, ciudad de Moreno, República Argentina y todas las naciones del mundo. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Pero sin embargo Dios los cuidó. Este es un agregado personal. Y os introduje en tierra de abundancia,
para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis e hicisteis abominación mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron en lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¿Por qué pasad a las costas de Quitín y enviad y mirad del este al oeste y considerad y ved si ha sucedido cosa semejante a esta? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, ha cortado su gloria, ha dejado su gloria por la que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Palabra de Dios. Amados hermanos, vemos a un Dios que envía a un hombre y aunque llama a un hombre desde muy joven a dar un mensaje al pueblo elegido por Dios para que sea su nación santa, su real sacerdocio, un pueblo usado, elegido por Dios para ser usado para alcanzar con la salvación al resto de la humanidad. ¿Qué fue lo que pasó en este contexto de la historia? Vemos a un pueblo de Judá, vemos a una ciudad de Jerusalén, vemos a un pueblo judío que se había apartado, que se había alejado absolutamente de los principios, de los valores de Dios. Y no solamente el pueblo de Judá, ya para este estado de la historia, el pueblo de Israel ya había sido conquistado y habían sido llevados en cautiverio por el imperio asirio. En este estado histórico estaba surgiendo un nuevo imperio, el imperio babilónico, para lo cual estaba asediando al pueblo judío. Pero lo asediaba por causa del pecado del pueblo judío. Lo asediaba porque el mismo pueblo de Dios había elegido apartarse de Dios. Y en este contexto bíblico que acabamos de leer, vemos específicamente que Dios los está acusando de idolatría, que el gran pecado del pueblo había sido la idolatría. Lo habían dejado a Dios, se habían alejado de Dios. Y nos dice claramente, miren, yo me acuerdo que a pesar de que ustedes están lejos de mí, yo me acuerdo claramente cuál era la situación, cuál era el amor que ustedes tenían por mí, cuál era la convicción que ustedes tenían por mí cuando los liberé de la esclavitud de Egipto. Me acuerdo perfectamente que aun cuando los conducía por el desierto, a pesar de que había circunstancias o momentos en que ustedes hablaban contra mí, pero sin embargo su corazón y la convicción y el amor que tenían por mí era mucho más grande que la situación que estábamos atravesando. Y sabe una cosa tan preciosa, es el hecho de saber que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando fue liberado de la esclavitud en Egipto, Dios los acompañó en cada circunstancia de su vida.
De la misma manera que hoy Dios nos acompaña en toda circunstancia de nuestra vida, porque tenemos un Dios que no se quedó en el pasado, tenemos un Dios eterno, un Dios que actúa en el pasado, en el presente y seguirá actuando en el futuro. Y todos sabemos perfectamente bien que cuando el pueblo salió de Egipto y el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir, salió en pos de ellos. Y cuando estaban acorralados a la orilla del mar, ¿qué hizo Dios? Tráigame a la memoria, hágame recordar usted. Dios mandó abrir el mar, abre el mar y el mar se abrió. ¿Para qué abrió? Para que el pueblo cruzara en seco, para que el pueblo no volviera a ser esclavizado. Y cuando el pueblo caminaba en el desierto, Dios los acompañaba en forma de una nube para protegerlos del calor. A la noche los acompañaba en forma de una columna de fuego para que no pasaran frío. Todos sabemos que el pueblo de Israel había sido testigo en vivo y en directo de toda la obra de Dios. Y Dios siempre fue bueno. No solamente de ese instante, y aún si queremos recordar la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y me gustaría escuchar un fuerte amén, porque eso es lo que hemos alcanzado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos alcanzado esa bendición de Dios. Pero en el contexto bíblico sabemos claramente, como nos dice el texto, ¿qué hallaron de malo en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Dios les había prometido que les daría una tierra que fluye leche y miel, una tierra rica en alimentos, una tierra rica en provisión. Volverían a la tierra de Canaán, volverían a conquistar la tierra de Canaán. Pero qué triste es cómo termina el libro de Éxodo. Le digo la verdad que me causa gran tristeza cuando llego a esos versículos del libro. Que toda la generación de Egipto tuvo que perecer. ¿Por qué? Porque decidieron alejarse de Dios y se convirtieron en una generación perversa. Qué lamentable es saber que un pueblo que vivió toda esa experiencia acerca de Dios había decidido alejarse de Dios, había decidido construirse un becerro de oro para adorar al becerro y no seguir conquistando las promesas que Dios tenía para ellos. Y muchos diremos: qué triste lo que hizo el pueblo de Israel. Pero creo que también tenemos que decirnos: qué triste lo que muchos hacen o alguna vez hicimos. Dios nos creó, Dios nos dio vida, pero sin embargo, cuántos casos vemos que han decidido seguir su propio camino y dejar a Dios a un costado? ¿Cuántos? Es decir, que la historia de la humanidad se vuelve a repetir. La historia de la humanidad en cuya decisión está el vivir alienado, separado, lejos de Dios, se vuelve a repetir. Pero ¿sabe? La buena noticia es que Dios nos da esta palabra en esta noche
para que todos nosotros, no solamente los que estamos acá presentes, sino también quienes nos están mirando vía internet en todos los lugares, que solamente el que está atrás sabe o no sé quién más sabe, pero les mandamos un cordial saludo y los animamos a volverse a Dios, los animamos a volver la mirada a Dios, los animamos a volver a confiar en Dios, no solamente en lo que a ti te conviene, sino en todas las áreas de tu vida. Continúa el texto y nos dice que el pueblo lo borró a Dios de su memoria. Aún se olvidaron y ni siquiera hubo quien pregunte, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios que nos hizo subir de Egipto? Que nos condujo por tierras peligrosas, pero que nos cuidó y no nos pasó nada. Sabían perfectamente que en este contexto, en esta situación, el pueblo judío estaba tratando de hacer pacto con el pueblo asirio y hacía pacto con el pueblo egipcio para poder evitar ser conquistado por el imperio nuevo, por el nuevo imperio que se levantaba, el babilonio. ¿Qué encuentras allá? ¿Qué encuentras acá? ¿Qué encuentras en Egipto? ¿Eso podrás encontrar entre los hombres lo que solamente Dios te puede dar? ¿Cuántas veces en lugar de buscar de Dios acudimos a lugares donde no nos conviene porque nos esclavizan? ¿Cuántas veces en lugar de clamar a Dios vemos al pueblo que va y busca en ídolos? No solamente el pueblo de Israel decidió alejarse de Dios en esa época. Actualmente también hay quienes han decidido alejarse de Dios. Y si no, a mí me gustaría que usted me explique por qué en determinado mes del año hay cantidad de gente y cantidad de autos que van a Corrientes con el Gauchito Gil. ¿Por qué cantidad de gente va a Luján? Sabiendo perfectamente que son dioses falsos, que son dioses de madera, de piedra, de yeso, y que no van a lograr lo que el Dios vivo sí puede lograr. Claramente nos dice el Señor: mi pueblo de labios me adora, mas su corazón está lejos de mí. Y creo que es un tiempo, mi amado hermano y hermana, presente y vía internet, en el cual no solamente tenemos que orar, no solamente tenemos que anunciar la buena nueva de salvación, sino que es un tiempo en el cual cada uno de nosotros tiene que dar evidencia clara de que somos nosotros los que estamos clamando a Dios, buscando a Dios, para que de esa manera se cumpla el propósito de Dios de que la iglesia sería la continuadora de la obra de nuestro Señor Jesucristo. 2 amenes. Mire que soy de contar mucho. Y si le hago decir amén es para ver si usted me está siguiendo y si está despierto, para que no se me distraiga. Estoy arrepentido, esposa mía, no haberte hecho caso, de no traer la computadora y ponerla acá. Mira este viento. Pero sin embargo, y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominación mi heredad. Ya todos conocemos, estoy haciendo un resumen breve de la historia. Si usted quiere profundizar de paso, Pastor Samuel pasó el chivo. Vaya, inscríbase en el CCB, el Centro Cristiano de Victoria, y aprenda, venga a estudiar, venga a estudiar.
Ahí va a profundizar un poco más esto. Si quieres saber más, Centro Cristiano Victoria, por allá está el stand, vaya y matricúlese, hable con su pastor y vaya a matricularse. Hoy estamos haciendo un resumen breve. Sabemos que a la muerte de Moisés, ¿Dios a quién llamó? A Josué. Uno solo me contestó, por Dios. Llamó a Josué y le dijo: escucha, dile al pueblo que esta noche se santifique porque mañana voy a hacer maravillas. Esta nueva generación va a pasar y conquistar la tierra prometida. Esta nueva generación va a cruzar el río y va a conquistar esa tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos quieren conquistar esa tierra? ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos creen que en Dios se puede conquistar esa tierra que fluye leche y miel? ¿Cuántos creen que a pesar de la crisis económica, el pueblo de Dios tiene éxito económico? Gloria a Dios, aleluya y amén. Solamente en Dios se puede lograr esto. Pero todos sabemos que una vez conquistado, dice el texto bíblico, que transformaste mi tierra en abominable. Es decir, que el ciclo de idolatría, el ciclo del pecado de la humanidad vuelve a repetirse ya otra vez, y a pesar de haber conquistado la tierra prometida. ¡Qué ingratitud del pueblo de Dios! ¡Qué ingratitud del pueblo de Dios! ¿Por qué no le dice al que tiene al lado: qué ingrato que fue el pueblo de Dios? Dígaselo sin vergüenza alguna. Vuélvaselo a decir al del otro lado: qué ingrato que fue el pueblo de Dios. Pero ahora, pregúntele al que tiene al lado, al de su izquierda: che, ¿vos sos ingrato con Dios? Y ahora pregúntele al de su derecha: che, ¿vos sos ingrato con Dios? No se eximen de la pregunta los que están en los extremos. Qué buena pregunta, ¿no? Porque qué bueno, qué fácil es hablar del otro y no examinarse a uno mismo. La palabra del Señor dice que es fácil mirar la paja del ojo ajeno, pero que es muy difícil divisar la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Dice así la palabra, pastores, hermanos. Corríjame, por favor, corríjame si estoy equivocado. Soy humano, soy llamado a ser santo, pero no soy santo. Soy llamado a ser perfecto como Cristo, pero todavía no alcancé la perfección de Cristo. Pero sin embargo, se repite la historia de la humanidad, la historia del pecado de la humanidad. Y aún dice: los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, hoy no me dieron agua a mí. Y los que tenían la ley no me conocieron, aún los sacerdotes se olvidaron. Los que conocían la ley, la palabra de Dios, no lo conocieron a Dios. Lo conocían la letra, pero no habían experimentado a Dios al pasar del tiempo y al pasar las generaciones. Los pastores se rebelaron contra mí. He aquí, mire lo difícil y lo más grave. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Mire, conozco muchos casos, pero no voy a entrar a ese caso. Pero ¿quiénes tenemos que conocer y debemos ser modelo? En el pueblo de Dios, en el texto bíblico, se habían corrompido. ¿Qué era lo que hacían? Imitaban, copiaban y tomaban dioses ajenos. Por tanto dice: contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque vayan del este al oeste y vean si ha sucedido cosa semejante.
¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Algo inédito en la historia del pueblo de Dios. Cada nación tenía su propio Dios. Y los pueblos conquistados tenían la obligación y aún eran sometidos a adorar a esos dioses del imperio que les conquistaba. Y si no, pregúntele a Daniel por qué fue al foso de los leones. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Dios? Aún no había sido conquistado, pero ya había decidido dejar a Dios e ir en pos de los dioses falsos. Algo que no había sucedido en ningún otro país, había sucedido con el pueblo de Dios. Y algo, ¿sabe qué es? Yo pensaba esta mañana, digo, qué humillante para el pueblo de Dios, sabiendo que tenemos un Dios vivo, un Dios que nos responde frente a todo lo que nosotros le pedimos, un Dios que nos acompaña en todas las circunstancias de nuestra vida. Ante la mínima oportunidad nos vamos en pos de dioses ajenos. Y es algo que quiero mencionarlo. Aunque los dioses de estos pueblos eran de piedra, eran de madera, ellos no los cambiaban así le ofrecieras un dios de oro y de plata. Era tanta su devoción que ni siquiera por el Dios verdadero cambiaban a sus dioses. Pero un pueblo que había tenido una experiencia tal con ese Dios vivo, ese Dios verdadero, ese Dios creador de todas las cosas y de nosotros mismos, fue abandonado por su propio pueblo. Mi pregunta es, ¿cuántas veces abandonaste a Dios? O quizá te tenga que repreguntar en esta noche, ¿estás dispuesto a volverte a Dios? ¿Sabe una de las cosas que tiene que hacer la humanidad? Una de las cosas que tiene que hacer la humanidad en el mundo entero es volverse a Dios. Como dicen en Entre Ríos, aprontarse a volver a Dios. No les conviene esperar más. Deben volverse a Dios. Porque en Él solamente podemos encontrar el cumplimiento de las promesas para nuestras vidas. Los dioses de madera, cuando estás en tu mayor necesidad, no te responden, no actúan. El gauchito Gil, la difunta Correa, ni ningún otro santo que has levantado por ahí que vemos en las carreteras y en algunos barrios, esos lo único que hacen es sacarte la plata, es enfermarte, es esclavizarte. Porque el único que te da la libertad, el único que te puede sanar, el único que puede aún mejorar tu economía, el único que puede volverte el curso normal a tu vida, es ese Dios vivo, todopoderoso, el cual estamos anunciando en esta noche. Qué terrible lo que había hecho este pueblo. Y qué terrible es lo que muchos hacen en nuestros tiempos. Que Dios dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y clavaron para sí cisternas rotas que no retienen nada. Qué gran esfuerzo se requiere hacer para cavar un pozo de agua. Requieres de varios hombres, de varias fuerzas, hombres si queremos hablar de acuerdo a la física. Requieres de varias horas, requieres de herramientas. ¿Para qué? Para cavar un pozo. ¿De cuántos metros de profundidad?
Y cuando cavaste 6, 8, 10, 12 metros, he visto lugares donde se cansaron de cavar y no salió agua. Y acá tenemos un Dios que nos ofrece agua viva, sin ningún tipo de esfuerzo humano, sin costo alguno. El Señor te dice: vení a mí si estás cansado y trabajado, y yo te haré descansar. Volvete a mí y yo te daré de beber del agua que calmará tu sed para siempre. Y si bebes de esta agua, nunca más volverás a tener sed, dice el Señor. ¿Cuántos pozos hemos visto con agua, cuya agua hay que hacerla hervir? Porque el agua que no fluye, que no corre, que no es vertiente, se pudre. Se pudre. Y si en tu vida hay agua de ese pozo de pudrición, déjame decirte que tu vida va por ese camino, llamado con letra negrita, imprenta y mayúsculas: pecado. El pecado nos lleva a esa situación de vida. El pecado nos lleva a esa situación como si estuviéramos o formáramos parte de ese pozo lleno de agua que se pudre. Pero no solamente eso, sino que nos dice que hemos cavado cisternas, hemos cavado pozos rotos que no retienen el agua, que todo esfuerzo humano es en vano. ¿Cuántas veces hemos escuchado que llega la última semana del mes y no hay plata en el bolsillo? ¿Cuántas veces hemos visto casos en las que apenas empieza el mes, cobramos el sueldo y apenas lo guardamos en el bolsillo, y cuando terminó el día no teníamos un peso? ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo lejos de Dios, porque lo estamos haciendo desde nuestra humanidad, de nuestra acción propia del ser humano, desde la sabiduría humana, desde las cualidades humanas. Pero el Señor nos dice: dejen de ser ingratos, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, y van a ver que en mí todo será posible. Van a ver que si ustedes se vuelven a mí, entonces no van a sembrar ni cosechar en saco roto, sino que todo va a ser para abundancia, todo va a ser para bendición. Anoche nos decía el predicador que aún vamos a tener en abundancia, que aún vamos a tener para prestar, para dar, para regalar a aquel que lo necesita. Pero mis amados hermanos y hermanas, el vivir lejos de Dios trae como consecuencia no solamente el ponerse en una posición de ingratitud, sino que las consecuencias de una vida lejos de Dios son tristes, son graves, son malas. ¿Cuántos años de nuestra vida hemos luchado, nos hemos esforzado y hemos pensado que lo alcanzamos todo, que lo tenemos todo? Y ha llegado un momento de nuestra vida que nos hemos encontrado sin nada, como nos hemos llegado a un momento de nuestra vida como que si todas las cosas se nos hubiesen ido por el saco roto. Pero el Señor te dice en esta noche: yo quiero revertir la situación de tu vida. Te dice a ti, pueblo presente, el Señor te dice: yo quiero revertir tu situación de vida. A quienes nos están mirando por internet, el Señor le dice: yo quiero revertir tu situación de vida. Yo quiero cambiar el destino de tu vida. Yo quiero darle un nuevo sentido a tu vida presente y futura. Lo pasado ya fue, porque dice la palabra que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vuélvete a Dios, abandona tus dioses falsos, ven a Dios, ven a buscar a Dios, ven, dile al Señor: Señor, te recibo en mi vida como mi Señor,
como mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón. De hoy en adelante tú serás mi Señor. De hoy en adelante tú gobernarás mi vida. Tú dirigirás mi vida. Y solamente de esa manera vas a ver que la gloria de Dios desciende sobre ti. Ordena tus pasos, ordena tu vida y tu futuro será glorioso. No solamente en la gloria de Dios cuando tu cuerpo parta, sino cuando tu espíritu esté en la presencia del Señor, sino que en esta misma terrena verás la manifestación gloriosa de Dios, prosperando tu vida, sanando tus heridas del corazón, sanando tus dolencias físicas, pero también verás la gloria de Dios que se manifiesta a través de tu vida, como lo hizo con el pueblo de Israel en esa época. Dios, tenemos un Dios que se manifestó en el pasado, aleluya, gloria a Dios, pero tenemos un Dios que se quiere manifestar hoy y se quiere seguir manifestando en el futuro. La decisión está en tus manos, la decisión está en ti. ¿Cuál es el destino que quieres para tu vida? ¿Quieres seguir en tus andanzas? ¿O quieres solucionar el problema de tu vida? Los que están del otro lado, tras la tecnología, ¿cuál es el destino que quieres para tu vida? Yo no sé cómo están en este momento, porque no los conozco a muchos de ustedes. Pero Dios sí los conoce, porque Él es omnisapiente. Él todo lo sabe. Si estás en un estado de vida en el cual crees que no hay solución para tu vida, permíteme decirte que estás equivocado, porque tenemos un Dios omnipotente, Él todo lo puede. Yo te quiero invitar a que tomes una decisión de una vez por todas en tu vida. Deja de sufrir. Deja de padecer, deja de fracasar. Venite a Dios, volvete a Dios. Tu decisión es por Dios. Si tu decisión es por Dios, si lo que buscas es la bendición de Dios, yo te quiero invitar a que pases acá adelante. Si tu decisión es cambiar tu forma de vida, pasa acá adelante. Vamos a orar por vos. Vamos a clamar por tu vida a nuestro Dios. Sabemos que Dios escucha. Sabemos que la palabra del Señor nos recuerda y nos dice claramente que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Mi espíritu lo siente. Mi ser siente la presencia de Dios. Él está aquí. Él está aquí y Él quiere transformar tu vida. Él quiere sanar tu estado de salud. Él quiere sanar tu mente. Él quiere sanar las heridas de tu corazón. El Señor quiere cambiar la actitud en tu vida. Quiere que pases de un estado de ingratitud a un estado de gratitud. Y lo vas a hacer cuando veas el milagro cumplido en tu vida. Si es la primera vez que pasas, si es la primera vez que estás acá y quieres que el Señor Jesús more en tu vida, decirle: Señor Jesús, te abro de par en par las puertas de mi corazón y te recibo. Te digo, entra en mi vida, Señor. Toma posesión de toda mi vida. Te recibo como mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Te digo, Señor, heme aquí. Obra en mi vida conforme a tu propósito y tu voluntad. Amén. Si estás queriéndote reconciliar con el Señor, si has sido ingrato con el Señor hasta acá, decirle: Señor, perdóname. Sé que tú eres bueno y nunca dejaste de ser bueno. Hoy me reconcilio contigo y te vuelvo a recibir en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Yo les voy a pedir, si esa ha sido tu decisión, a los hermanos colaboradores
que si tienen que tomar algún dato de las personas que han tomado decisión, lo puedan hacer ahora, mientras los músicos nos ministran. Traten de hacerlo breve, por favor, porque estamos ansiosos de bendecirlos, de orar por ustedes. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí. Más fuerte, hermanos. Sopla en mí. Espíritu Santo, sopla. Sopla sobre estas vidas que hoy se deciden por ti, Señor. Sopla. Espíritu Santo, sopla